¿Por qué escribo esto? No tengo ideas claras. Ni siquiera tengo ideas. Hay jirones, impulsos, bloques, y todo busca una forma. Entonces entra en juego el ritmo, y yo escribo dentro de ese ritmo. Escribo por él, movido por él, y no por eso que llaman el pensamiento. Claves de lectura. Obras de algunos escritores y escritoras de la literatura argentina, para leer y analizar. Julio Cortázar. Nació en Bruselas, Bélgica, en 1914. Murió en París, Francia, en 1984. En Argentina vivió en Banfield, provincia de Buenos Aires, entre 1918 y 1928. Trabajó como maestro y como traductor de inglés y francés. La Revolución Cubana de 1959 lo llevó a reajustar su vida y su oficio como escritor, a preguntarse cuál debía ser el compromiso del escritor con la literatura y con la política. Más tarde, se comprometió con la lucha contra la guerra de Vietnam y con la defensa de los derechos humanos, y criticó duramente las dictaduras en todo el mundo. Escribió cuentos, novelas, ensayos, poesías y algunas historietas. Hoy vamos a leer y analizar sus novelas. La opción del lector, su montaje personal de los elementos del relato, serán en cada caso el libro que ha elegido leer. 62 modelos para armar. Julio Cortázar. Desde pequeño fue un ávido lector. Afirmaba que a los 9 años había escrito su primera novela. En su juventud cursó el profesorado de letras. Durante sus años de estudiante y profesor, indagó sobre la literatura francesa del siglo XX. También sobre sus precursores del siglo XIX, los poetas Stéphane Mallarmé y Arthur Rimbaud. Ellos son conocidos como poetas malditos, por su manera de relacionar arte con vida. Son considerados padres del surrealismo, un movimiento artístico de vanguardia que cuestionó la realidad burguesa, incorporando elementos del sueño, el inconsciente, el humor y la desfachatez. Muchos de los surrealistas buscaron también la revolución política a través de la militancia en el Partido Comunista. El existencialismo, por el contrario, nació de la desilusión política provocada por las dos guerras mundiales. Fue un movimiento literario y filosófico que buscaba respuestas al eterno conflicto de la existencia humana en el mundo construido por el propio hombre. Estas ideas llevaron a Cortázar a cuestionar valores capitalistas, a darle al lector un nuevo protagonismo y al azar un lugar de privilegio. Quizá el error estuviera en aceptar que ese objeto era un tornillo, por el hecho de que tenía la forma de un tornillo. Picasso toma un auto de juguete y lo convierte en el mentón de un cinocéfalo. Rayuela, Julio Cortázar. Adhirió a la Revolución Cubana, que se planteó como el laboratorio socialista en América Latina, una puesta en duda de las jerarquías sociales y un cambio cultural transformador. A partir de ella, Cortázar se redefinió como escritor, en tanto que intelectual comprometido con su contexto. Esta influencia también se trasladó a sus novelas. Cortázar pensaba en su literatura como algo capaz de modificar al lector. Fue uno de los principales escritores del boom latinoamericano de los años 60. Es decir, la tensión entre el éxito editorial de la literatura latinoamericana y la renovación técnica de esa misma literatura.
Para Cortázar, la novela era un género de extrema libertad, ya que, según él, la novela no tiene leyes, como no sea la de impedir que actúe la ley de gravedad y el libro se le caiga de las manos al lector. Se trata de cautivar al lector para sacarlo del lugar de autómata, de tal modo que aunque se le saque la silla, aún quiera seguir leyendo. Cortázar buscaba la desautomatización o extrañamiento del lector, al plantear alguna dificultad en el modo normal en que vemos las cosas, para que se vuelvan extrañas y entonces puedan volver a ser vistas, volver a ser creadas. Preferíamos encontrarnos en el puente, en la terraza de un café, en un cineclub, o agachados junto a un gato en cualquier patio del barrio latino. Andábamos sin buscarnos, pero sabiendo que andábamos para encontrarnos. Rayuela, capítulo 1. Julio Cortázar. Rayuela fue publicada en 1963. En ella Cortázar postuló un nuevo modo de leer. Ni bien abrimos el libro, nos encontramos con un tablero de dirección, en el que se invita al lector a elegir entre dos posibilidades de lectura. Una es de forma tradicional, y la novela terminaría en el capítulo 56, y la otra se basa en cambiar las coordenadas de lectura, de modo de alternar los capítulos según el camino propuesto. La idea misma del tablero de dirección, así como el nombre de la novela, Rayuela, nos hace pensar en lo lúdico, es decir, en el juego. Hay una apelación directa al lector para jugar con esta novela. También se puede pensar el tablero de direcciones como un mapa, y entonces la novela sería como un viaje. El lector tiene la posibilidad de dejar las huellas de otros recorridos posibles, o de volver a mirar el tablero si se pierde. Los traslados y los merodeos son acciones propias de los personajes de Rayuela. Esta novela comienza con Oliveira, uno de los protagonistas, quien está buscando a la maga por las calles de París. Y era tan natural cruzar la calle, subir los peldaños del puente, entrar en su delgada cintura y acercarme a la maga, que sonreía sin sorpresa, convencida como yo de que un encuentro casual era lo menos casual en nuestras vidas, y que la gente que se da citas precisas es la misma que necesita papel rayado para escribirse, o que aprieta desde abajo el tubo del dentífrico. Rayuela, capítulo 1. Julio Cortázar. La pareja Oliveira-La Maga, cuyas aventuras y merodeos transcurren en la ciudad de París, encuentra un espejo en la pareja Traveler-Talita, de Buenos Aires, quienes intervienen en la segunda mitad de la novela. Traveler, cuyo nombre inglés se traduciría viajero, es el doble de Oliveira, y Talita sería la doble de la maga. Cortázar utiliza los dobles para mostrar los distintos aspectos de la personalidad compartida de sus personajes, y también para reforzar la relación con el otro, que puede terminar en el conocimiento de uno mismo. Esta misma relación de proyección de uno mismo sobre el otro es la que se establece con un mandala. Un mandala es una representación simbólica del universo, a cuya interpretación se aplican el budismo y el hinduismo. Mandala fue otro de los posibles títulos que Cortázar pensó para Rayuela. En esta misma dirección, el lector, para Cortázar, es un doble del autor, y por eso insiste en la relación activa que tienen los lectores con la novela. En alguna parte Morelli procuraba justificar sus incoherencias narrativas, sosteniendo que la vida de los otros, tal como nos llega en la llamada realidad, no es cine, sino fotografía. Es decir, que no podemos aprender la acción, sino tan solo sus fragmentos eleáticamente recortados. Rayuela, capítulo 109. Julio Cortázar. Otro personaje de esta novela es Morelli, un escritor, un doble del propio Cortázar. A lo largo de la novela se despliega la escritura de Morelli como un rompecabezas de ideas, canciones, recortes de diarios, reflexiones y proyectos de novelas,
esparcida de manera fragmentaria y disruptiva a lo largo del relato. La estructura del libro de recortes, con un orden poco lógico y mediante el procedimiento de la yuxtaposición, o sea, sin conexión aparente, le permite a Cortázar sugerir una relación entre estos elementos sin explicitarla. En un tiempo, Morelli había pensado un libro que se quedó en notas sueltas. La que mejor lo resumía es esta: Psicología, palabra con aire de vieja. Un sueco trabaja en una teoría química del pensamiento. Química, electromagnetismo, flujos secretos de la materia viva. Rayuela, capítulo 62. Julio Cortázar. En 1968 publicó la novela 62, modelo para armar. Su título hace referencia directamente al capítulo 62 de Rayuela, en el que Morelli cuenta una novela posible. Con este gesto, Cortázar establece un vínculo entre las dos obras, que consiste en la continuidad de una manera diferente de leer novelas y, por supuesto, de leer el mundo. En 62, modelo para armar, los capítulos desaparecen. No están numerados y apenas un blanco separa un fragmento de otro. La novela puede leerse empezando por la mitad. Es decir, que no es necesario respetar el orden que plantea el objeto libro. Sus personajes se mueven en distintos lugares del planeta, hablan diferentes lenguas y no se conectan más que por aquello por lo que pueda conectarlos el lector. Es decir, están yuxtapuestos. Para Cortázar, el sentido no está dado, sino que se construye. Leer es armar un mundo. Novela y mundo son construcciones que se espejan. Y lo que nos había reunido en la ciudad, en la zona, en la vida, era precisamente un alegre y obstinado pisoteo de decálogos. 62, modelo para armar. Julio Cortázar. Sus novelas pueden pensarse como una forma de conversar con el lector, porque en una conversación los sentidos no están dados, sino que se negocian entre los que conversan. Sus novelas son como cajas de Pandora, espacios donde es posible encontrar las cosas más diversas y fantásticas, y en cuyo fondo siempre se halla una esperanza. En la relación activa con el otro, en la capacidad de leer y construir el mundo, Cortázar veía una potencia revolucionaria. Sus novelas pretendían una relación de transformación de la realidad, una conexión íntima entre obra y vida.